Hola, estás en Emilius BGS. ¿Sabías que puedes crear rápidamente un avatar tomando una simple foto? ¿Y que además lo puedes implementar dentro de SparkArt para crear filtros? Sí, como escuchas bien. Hoy te explicaré una opción interesante de creación. Fusionar avatars 3D creados en Ready Player Me y agregarlos a SparkArt. Como siempre, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La semana pasada hice un video sobre la importancia de tener una identidad virtual. ¿Cómo podemos crearlo con Ready Player Me? Te dejo un link donde verás toda la explicación. Las comunicaciones dentro de las realidades inmersivas son más potentes que una llamada o una reunión por Zoom. Por ello, tener una presencia digital cada vez es más importante. Con esta podemos expresarnos y mostrarnos en diferentes escenarios de realidad aumentada o realidad virtual. Con Ready Player Me podemos crear fácilmente un avatar. Entramos a su página web y hacemos clic a esta opción. Luego nos tomamos una foto o elegimos una de nuestros archivos. Luego de cargar la experiencia, veremos el primer borrador del avatar. Puedes modificarlo a tu gusto. Elige un color de piel. Modifica el cabello. También tu ropa. Y claro, agrégale una barba si gustas. Las opciones son diversas. Una vez que hayas terminado, te darán un link. Ese link te sirve para descargarlo en formato GLB. Inmediatamente vamos a crear otro avatar para nuestro ejemplo. Prueba y prueba diferentes opciones. La verdad es que pasarás un buen tiempo experimentando y cambiando de look según la ocasión y también lo que quieras transmitir. ¡Listo! Ya tenemos los dos avatars. Vamos hacia SparkArt. Creamos una plantilla en blanco con Plain Tracking. Importamos nuestro primer archivo. Lo arrastramos dentro de la jerarquía del Placer. Lo visualizamos inmediatamente. Ready Player Me agrega animación predeterminada que puedes usar. Haz clic en Animation para crear un nuevo Animation Controller. Dentro del Playback Controller puedes elegir una lista de opciones. Yo uso los que están relacionados con los movimientos de los ojos. Puedes realizar ajustes si deseas. Nuestro avatar ya incluye un esqueleto. También resalta partes del rostro de manera diferenciada. Esto es vital para trabajar con precisión. Para este ejemplo, vamos a ocultar las manos del avatar y seguimos experimentando sus opciones. Ahora agregaremos el otro avatar y lo arrastramos hacia la jerarquía del Placer. Haremos el mismo proceso. ¡Perfecto! ¡Vamos a probarlo! Tiene muy buena apariencia. Estos avatars están muy bien humanizados. Me gusta el efecto de los ojos al parpadear. Es tan sutil. La plantilla del Plain Tracking permite controlar los objetos con facilidad. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con un avatar de cuerpo entero. Sí, por supuesto, también podemos crear un avatar completo. Entramos a fullbody.readyplayerme. El proceso es similar.
con la diferencia que cuando vamos a personalizar ya veremos diferentes posturas y también diferentes atuendos. Yo trataré que se mantenga un diseño similar a mi primer avatar. Nuestro archivo descargado lo usaremos en SparkR. Al importar el archivo, tenemos que revisar el size para no pasar los 4 megas de límite. Todas las texturas suman casi 6 megas. Por eso tenemos que hacer ajustes. Entramos a esta opción. El formato lo cambiamos a JPG. Y mencionaremos que la calidad será la más baja. Hacemos lo mismo con la opción Android y Older Android. Ahora sí, ya tenemos menos de 4 megas. Nuestro avatar full body lo subimos en la jerarquía del placer. Ajustamos su escala. Podemos eliminar nuestro segundo avatar, pues ya no lo usaremos. Además, con eso haremos que el size se reduzca un poco más. Es momento de hacer una pequeña interacción. Arrastramos nuestro primer avatar hacia el patch. Luego llamamos al Object Tab. También llamaremos al Switch, para luego conectarlo con el visible del Full Body. Quiero que al hacerle tap también desaparezca el primer avatar. Por eso agregamos un node y conectaremos con el visible de dicho primer objeto. Para completar la interacción, arrastramos el objeto Full Body y lo conectamos con un Object Tab. Este será conectado con el Turn Off. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Esta es la interacción que quería. Simple pero interesante. Me sorprende el detalle del avatar. Por eso, constantemente estoy alejándome y acercándome al objeto. Ya sé que estás esperando. Sí, los avatars animados. Vamos a hacer un pequeño experimento. Por cierto, dejo mi avatar full body en Sketchfab. ¿Puedes seguirme? Aquí puedes descargarlo directamente en formato GLTF. Este archivo puede ser fácilmente trabajado en Blender. Es uno de mis softwares favoritos. Abrimos el programa e importamos el avatar. Para este ejemplo, tendré que quitarle los bones para un mejor manejo del objeto. Elegimos todo el esqueleto y lo borramos. ¡Perfecto! Ahora lo exportamos en formato FBX. Ya sabes que usando Blender puedes crear tus propias animaciones y experiencias. En estos momentos nosotros usaremos Mixamo. Con Mixamo podemos crear animaciones predeterminadas. Al ingresar a la plataforma tenemos que subir nuestro archivo FBX. Luego tenemos que elegir los puntos estratégicos de movimiento. Luego de este proceso podemos ir a Animations. Puedes elegir desde capoeira, saltos, diversos ataques hasta movimiento zombie. Elegimos esta animación. Ahora lo descargamos. Es muy importante usar el formato FBX con Skin. Esto es para la textura.
Este sería el resultado. Vamos hacia SparkArt. Tenemos un nuevo archivo con la plantilla Plane Tracking. Importamos nuestro objeto y lo arrastramos hacia el Blazor. Vamos a activar la animación predeterminada. Bajamos un poco la escala del objeto. Ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a probarlo. El ejemplo está impecable. ¿Te gusta el resultado? Puedes crear tu avatar animado para tus próximos filtros. Este es un interesante uso de tu identidad virtual con realidad aumentada. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.